Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Fosa Escéptica en su número 173. Ya llegamos al 173. Saludo muy afectuosamente a todas las personas que me están escuchando, en especial a nuestros amigos del grupo de Facebook y también los que se han suscrito. Muchísimas gracias al grupo, al canal de YouTube de La Fosa Escéptica, en donde estoy subiendo generalmente un par de videos a la semana, con cierta irregularidad, tengo que confesar, pero mientras me estabilizo en cuestiones de trabajo y eso, pues trataré de subir uno o dos videos a la semana. Y les agradezco mucho que se suscriban al canal de YouTube, que me dejen sus comentarios, que para mí son muy importantes, sugerencias. Y también aquí en Spreaker y en iVoox, que son las dos plataformas principales donde está alojada La Fosa Escéptica, pues con mucho gusto recibo sus comentarios, todos, incluso los que no son muy agradables y que pues me hacen mejorar de alguna manera para hacer un mejor podcast y un mejor canal de YouTube. Y el grupo de Facebook está muy interesante. El grupo de Facebook se caracteriza por los memes que ponemos ahí, porque me considero aficionado, fanático de los memes, sobre todo antirreligiosos. Y también tenemos un grupo ahí en Telegram, por si quieren una comunicación más concienzuda, más pesada, más densa, sobre tópicos que los mismos integrantes del grupo pues vamos colocando ahí, y de verdad se arma la polémica y los comentarios son cada día más interesantes. Hoy hablaremos de la siniestra personalidad de Dios, este tema que a mí me resultó muy interesante y que desarrollaré ahora mismo. Así es de que pues empezamos. Todas y cada una de las culturas y civilizaciones, de acuerdo a su entorno, medio ambiente, costumbres y conceptos muy propios, nombraron a su respectivo Dios y se sometieron a lo que él decía y ordenaba. El concepto que nació adentro del pueblo israelita, que es el que hoy nos interesa, fue dado bajo un término muy amplio y lleno de pasión, pues definiendo muy específicamente a su respectivo Dios, se tomó un vocablo en donde está envuelta una verdadera contradicción, y encerrando adentro del vocablo Elohim al concepto de la divinidad o de lo superior, surge la primera de las dos nociones en las cuales se dividió la idea básica de la divinidad personal de ellos, hasta la derivación en el otro concepto un poco más individual y que conocemos como Yahvé, el guerrero. ¿Elohim se menciona en la Biblia? No. Es el vocablo que se usó para definir adentro de la palabra o la explicación de lo sobrenatural, que quiere decir los fuertes y los poderosos. O sea que el israelita le da una connotación pluralista a lo superhumano. Y sin poder encerrar todo el amplio contenido que se suponía tener la divinidad, nos lo hicieron en un solo personaje.
Se prefirió que los fuertes y poderosos fueran quienes, a través del conjunto que formaban, construyeran bajo su concepción a todo el universo tal y como lo podemos leer en el Génesis. En esa parte de la Biblia, el Génesis, que nos dice muy bien expresado la manera clara de lo que para ese pueblo significó el término Elohim, leemos fascinados la creación, pero como primera versión. En el principio, los fuertes y poderosos crearon los cielos y la tierra. Así es. Ahorita les voy a explicar por qué sustituyo la palabra Dios por los fuertes y poderosos. Claro que las Biblias posteriores, las de uso común y corriente, en esas ya no aparece tal vocablo de Elohim, poco comprendido, ¿verdad? Y no es porque hoy los judíos estén inventando tal definición únicamente por fastidiar a la cristiandad. Nada más estúpido. Muchos de los cristianos, para que usted lo sepa, nunca han leído, oído y mucho menos imaginado siquiera que pudiera existir tal palabra, Elohim. Elohim o los fuertes y poderosos aparecen más de 2500 veces en el Antiguo Testamento, queriendo significar que todos ellos hicieron y deshicieron a su gusto y antojo, tal como nos es escrita su actuación desde el libro sagrado. Pero como era imposible que, si ya habíamos creído en la existencia de un solo Dios, ahora, al definir la palabra Elohim, tal y como aparece en la Biblia, nos decían que eran no un solo ser, sino que muchos de ellos. Se optó para no herir susceptibilidades y para que no hubiesen masivas fugas o renunciantes del culto monoteísta ya implantado y por ende de una disminución en la caja de caudales, que era mejor desaparecer tal diabólico vocablo comprometedor de los fuertes y poderosos que se encerraba en Elohim y santamente fue sustituido por el de Dios, palabra que hoy ocupa el lugar en donde debería decir los fuertes y poderosos o dioses, que eso y no otra cosa quiere decir ese vocablo, Elohim. ¿Importaba eso acaso? No. Era más importante el billete y el oro con el cual se engrandecerían la obra del Señor. Así, de esa manera tan cristiana, se acalló la conciencia y el derecho a estar informado de todo lo que religiosamente hablando le correspondía y aún le corresponde al ser humano conocer de su propio grupo social. En el Antiguo Testamento leemos todo el amplio acontecer que le tocó desempeñar a estos fuertes y poderosos seres que hoy, de manera perversa, han encerrado maliciosa y perversamente en la palabra Dios, que no deberían de haber sustituido a Elohim. Los fuertes y poderosos reflejan lo que verdaderamente se quiso dejar expresado en los escritos sagrados judíos, pues buscando ahora excusas y brincándose las olas perniciosas de su propia ignorancia, los jerarcas, teólogos y demás altas autoridades de la Iglesia cristiana en general lo han tergiversado todo como acostumbran. Elohim es la expresión que abarca un concepto muy diferente del que nos han metido en la cabeza a través de la Iglesia, ya que si nos han impuesto un solo Dios y un Dios único, y si procesamos debidamente el amplio significado que tiene el vocablo de los fuertes y poderosos, a los creyentes los dejaría huérfanos de su Padre que está en los cielos. Para saber en dónde fue falsificado y sustituido el vocablo Elohim por el de Dios, solo basta con abrir la Biblia y en los pasajes en donde aparezca la palabra Dios, ahí mismo debe entenderse que se hace referencia a la palabra original puesta por los inspirados de esa época y que quisieron dejar constancia que fueron los fuertes y los poderosos los verdaderos protagonistas de las acciones que ahora son atribuidas falsamente a Dios. No hay lugar a que nos equivoquemos con esto, ya que o aparece el término Yahvé, el guerrero, así esa es la traducción, o aparece el Dios, y aquí debemos colocar la frase los fuertes y poderosos, o si lo preferimos, los dioses, pues Elohim es un vocablo que denota pluralidad. Y para muestra, un botón. En Génesis leemos, y se corrompió la tierra delante de Dios. Hay que poner el vocablo Elohim y leer ahora sí los fuertes y poderosos, o los dioses, y estaba la tierra llena de violencia. O sea que quedaría esta selección del Génesis así. Y se corrompió la tierra delante de los fuertes y poderosos, y estaba la tierra llena de violencia.
y después se sustituyó por Yahvé. Con este otro apelativo, al que ahora es más común oír, se describe pomposamente el nombre de otro concepto y del otro Dios bíblico que comparte con gala y luces de colores el protagonismo de las acciones bíblicas, y que inclusive, para ocultar según la jerarquía el otro concepto que es más abundantemente usado en el Antiguo Testamento, o sea, el de Elohim, o los fuertes y poderosos, o dioses, se antepone ahora este nombre de Yahvé, que no provoca tanta pregunta sobre el concepto de un Dios pluralista. Yahvé es un término un tanto nuevo, ya que el que anteriormente se usó para describir al Dios bíblico estaba totalmente equivocado y fuera de la verdad, como lo era el nombre o apelativo Jehová. Y es luego de una amistosa reunión entre rabinos, hombres ilustres de la Iglesia protestante y de la católica, en donde todos estos santos varones concluyeron que el nombre dado a Dios en los pasajes que le correspondían al otro concepto de la divinidad, o sea, en donde no aparece el vocablo Elohim, y que ellos ya habían denominado Jehová, era ya incorrecto seguirlo usando. Todo se debía al garrafal error en que cayeron los rabinos del año 600, que al parecer les falló nuevamente la inspiración del Espíritu Santo, que cuando intentaron ponerle las vocales a todo el Antiguo Testamento y careciendo de ellas el hebreo en el que estaba escrito, al llegar al tetragrama divino, o sea, al J o YHBH, y por la costumbre de estar nombrando respetuosamente a su particular divinidad como Adonai o Edonai, que significa Señor, simplemente se intercalaron las vocales de este término respetuoso con el que se dirigían al ser que consideraban su personal Dios. Al intercalar estas vocales entre la J, la H, la B chica y la H, salió la aberrada pronunciación de Jehová, que hoy quien la use será todo un perfecto ignorante, incapaz y necio, ya que lo correcto es escribir y pronunciar el nombre de este otro concepto de Dios de la Biblia como Yahvé. ¿Qué cosa es Yahvé? Bueno, la respuesta ya es diferente porque desde el libro del Éxodo la podemos leer fácilmente. Yo soy el que soy. Esa es la contestación del propio personaje individualizado con ese nombre de Yahvé. Esto quiere decir que uno de los protagonistas del Antiguo Testamento se digna autodefinirse y limitándose bajo un concepto que de todos modos no dice nada de nada, no nos queda más remedio que tratar desde ahí de entenderlo o bien de escudriñar en los pasajes bíblicos en donde es nombrado, para de esa manera tratar de hacernos una idea o un bosquejo de su verdadera personalidad, porque Yahvé tiene personalidad. Paradójico que Dios Padre pueda tener personalidad. Que quede claro, eso sí, que Yahvé o Elohim no son Dios, nunca. Siendo el nombre bajo el cual uno de los personajes que comparten honores y categorías de representar cada cual al Dios bíblico se definen como Yahvé, hay que considerar entonces que tal nombre viene a representar a uno de los muchos dioses bíblicos, ya que si Elohim significa los fuertes y los poderosos o dioses, tal y como nos dice su traducción, Yahvé, el otro Dios individualizado, debe representar a la corriente de los yavistas, que sin entrar en polémica o en una clara pelea con los de la corriente de Elohim, establecen una clara diferencia entre uno y otro de los dioses de la Biblia. Lo llamativo y a la vez sorprendente, por la connotación bélica que lo antecede, es que el nombre de Yahvé invariablemente viene acompañado de su correspondiente título de Saboat, y que por su significado tan comprometedor en el amor cristiano y en la paz que pregonan desde el púlpito mentiroso los jerarcas cristianos, lo han tratado de escamotear y decidiendo no tomarlo en cuenta. Ya no lo pronuncian tal y como está estipulado y escrito en la Biblia. ¿Qué cree usted que significa Yahvé Tsaboat, tal y como aparece en la palabra de Dios? Pues dos cosas. La primera y la más importante, que no puede definir a Dios al todo, a la verdad absoluta, debido a su intrínseco significado que ya veremos más adelante de qué se trata. Y la segunda, que la traducción debe ser leída como yo soy el guerrero. ¿Cree usted entonces que este bélico personaje violento y pasional de Yahvé Saboat, o yo soy el guerrero, pueda definir adentro de todo su significado de Dios? Pues no.
Voy a hacer una pequeña pausa y regreso para definir, ya entrarle al tuetanito de la fosa escéptica del día de hoy, la personalidad tan siniestra que tiene este personaje, creador de todo y de todos. Y ya regreso. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Ya regreso aquí a la fosa escéptica, le doy la bienvenida al chat de Spreaker, en donde estamos ahorita en vivo, a Pablo Llorens, mi amigo uruguayo, que dice: buenas noches amigos de la fosa, buenas noches Alfonso, qué tema tan tenebroso el de hoy. Bueno, pues sí, un fuerte abrazo para todos los escuchas del programa y para ti Alfonso, pues muchas gracias mi estimado Pablo. Resulta ilógico y contraproducente que los creyentes se encuentren con el nombre de Yahvé en los escritos que les han impuesto, como que es la palabra de Dios. Porque al decir Yahvé, no hay de dónde se puedan agarrar para comprenderlo como que ahí está encerrado todo lo ilimitado que es Dios. Y en el colmo de la vanidad, los guías cristianos juran que tal personaje violento y tiránico es el Ser Supremo, ingeniándoselas muy bien y con el terror sacro de su oportuno lado, les han impuesto a sus borregos tal falaz y demagógica versión. Pero es comprensible su mórbido comportamiento, ya que, movidos los hilos por el aborazamiento financiero, lo han hecho para que sus fieles practicantes no se salgan del redil y que esa merma en los ingresos quiebre y arruine a la iglesia cristiana. Eso significaría matar a la gallina de los huevos de oro, en el que han convertido a toda la institución eclesiástica que explotan. Yahvé es tomado ahora por los grupos religiosos cristianos como el Ser Supremo, y han olvidado interesadamente a Elohim, porque lo más conveniente para la causa es esto, ya que es impensable para ellos que los fuertes y poderosos o los dioses fuesen ese Dios único que pregonan es el bíblico, pero que, más sin embargo, Yahvé Sabaoth, por ser un concepto individualista, sí se ajusta mejor al patrón monoteísta. Pero qué equivocados y lejos están de tener en Yahvé a Dios. La gran paradoja cristiana está en querer mantener a base del terror sacro esa gran farsa y esa estafa en la apreciación que de la divinidad han hecho. Entremos ahora a la personalidad perversa de Dios. Resulta paradójico que podamos llegar tan siquiera a titular o a nombrar cualquier definición y decir que esa reunión de los mejores adjetivos y calificativos nos permite describir el perfil psicológico de Dios y que eso, todo lo que resumimos para su excelsa descripción, nos proporciona la idea exacta y completa de la divinidad que les han escogido para que lo adoren esos borregos sin razón. A Dios, al todo, a lo infinito e ilimitado, no podemos llegar a configurarlo adentro de los límites de una personalidad y mucho menos limitarlo con la descripción de su perfil psicológico. Claro, y es comprensible lo que aquí estoy tratando, y debe quedar muy claro que esta fosa escéptica se basa exclusivamente en la Biblia y en sus dos conceptos para ubicar la increíble manera de describir a su propia concepción de Dios, o sea, en Elohim o los fuertes y poderosos, y en Yahvé o yo soy el guerrero, y nunca en el todo, en la verdad absoluta. Por favor, que no haya ninguna duda al respecto, ni mucho menos tergiversación.
pues los seres que protagonizan los papeles estelares en la Biblia no son Dios. Serán, eso sí, el reflejo psíquico y desequilibrado de aquellos inspirados falsamente en una masturbación mental, cuyo fruto perverso se llama Yahvé de los ejércitos, el Padre nuestro que Jesucristo nos endilgara de manera poco fraterna y más como castigo que como premio. Pero leamos el Deuteronomio, que dice así: no andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque Elohim celoso en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Elohim contra ti y te destruya de sobre la tierra. Y se nos aclara mejor el panorama y el proceder del Dios bíblico desde el Deuteronomio, su capítulo 7, versículo 12 y siguientes. Así dice, miren: destruirás, pues, a todos los pueblos que te entrega Yahvé. No los perdonarás ni servirás a sus dioses. No desmayes delante de ellos, porque Yahvé está en medio de ti, grande y temible. Yahvé echará a todas naciones de delante de ti poco a poco, y te las entregará, y él las quebrantará con gran destrozo, hasta que sean destruidas. Yahvé te entregará a sus reyes en tus manos, y tú lo destruirás, y nadie te hará frente hasta que los destruyas. Qué grande y poderoso, y además qué amoroso, ¿verdad? Dios nuestro Señor. Digan todos, aleluya. Si ya se nos pasó el asombro y hasta el desencanto de este repulsivo y criminal ser, al que le han orado por sus necesidades, y lo vemos tal y como nos los presenta desde el Deuteronomio la palabra de Dios Padre, no será posible retraernos a conocer estas emociones violentas y pasionales impropias de un Dios que se presenta como un asqueroso criminal de los muchos que llenan las cárceles públicas o aún en los hospitales mentales. Ese Dios que reacciona a sus instintos y no a la nobleza y a la honorabilidad con la que la gran mayoría de seres humanos reaccionamos ante nuestros semejantes. Definitivamente aquí nos están describiendo parte de esa personalidad monstruosa de un ser o entidad con grandes desequilibrios sociales y lleno de profundos complejos que expresa violentamente. ¿Cómo no? Si Yahvé amenaza, como lo hace desde el Éxodo, cuando nos dice lo que leeremos a continuación, es que este Dios Padre está de verdad más loco que una cabra. Dice así, miren: yo soy Yahvé, tu Elohim, fuerte, celoso, que mira la maldad de los padres y la castiga sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Aquí Dios Padre mismo hace alarde de su propia y peculiar personalidad, ¿no les parece? Y aquí la gran paradoja. Si la cristiandad se ha desgañitado desde el año 325 en que formalizaron la amalgama de ritos paganos en la religión cristiana, gritando que su Dios es un todopoderoso, eterno y único, caramba, por lo menos se les pide a tal especial entidad la ausencia de rencor hacia los indefensos y débiles seres humanos, sentimiento más propio de las bajas pasiones y de la miseria del ser humano, y no de la excelsitud de un Dios. Además, es una condición sin poder negociarla, que no tenga este divino ser la vanidosa prepotencia de la amenaza que reluce en el débil y en el que se sabe derrotado, pero que choca y repugna ver sobresalir en aquel que nos han dicho es todopoderoso y eterno, y al que han tomado por siglos como su Dios Padre. Y se le pide que no tenga el malsano sentimiento, y mucho menos la actitud miserable de la venganza, que pudiera ser comprensible en aquel que recibió maltrato, injusticia, injurias o algún daño en su familia, pero ¿quién puede siquiera dañar a Dios como para provocar la venganza y el celo divino capaz de buscar la reparación vengativa hasta en los hijos del agresor? ¡Ay, Dios! Así es el Dios. Si alguien puede provocar el menor daño a Dios o a lo que se define como Dios, es porque ese alguien es mucho más poderoso que ese concepto que define a la divinidad, ¿no? Se daña o se lastima solamente aquello que es susceptible de ser dañado o de ser lastimado. Un clavo entra fácilmente en un pedazo de madera, pues la madera es susceptible de ser atravesada por un clavo. Pero ese mismo clavo no podrá entrar en una plancha de acero, pues este otro material no es susceptible a dejarse atravesar por un simple clavo de hierro. Ahora bien, si eso sucede, tal y como el mismo fantoche Dios bíblico lo dice, o sea, sí se pudo,
se puede o se podrá lastimar, dañar, injuriar o hasta mortificar y cometer pecados contra Yahvé, el Padre nuestro, es que no es más que un fantoche y un payaso sujeto y susceptible a ser lastimado, dañado, injuriado, mortificado y pecar en contra suya. Y eso, señoras y señores, pues no puede ser una parte fundamental de Dios. ¿Qué clase de loco es el Dios bíblico? Yahvé o Elohim, cualquiera de los dos conceptos que la Biblia nos presenta para ser tomados como ese Dios vengativo y cobarde que millones de personas han tomado en su destartalada psiquis como que es Dios, la verdad absoluta, no nos conducirán más que a lo mismo, porque ambos criterios que nos presentan los relatos bíblicos en sus sangrientas páginas, lo que reflejan en primera instancia no es más que personalidades llenas de manifestaciones mórbidas, como las de cualquier enfermo mental, o para decirlo en buen español, las de un loco demente y desequilibrado ser. ¿Qué tan excéntrico, ambiguo, perverso, desconfiado, enojado, colérico, orgulloso, soberbio, megalómano, terco, poco afectuoso o desamorado, irónico y mordaz, con manifestaciones de doble o múltiples personalidades, incomprendido, vanidoso, escandaloso, depravado, queriendo tener siempre la razón, caprichoso, siempre en pleitos y provocador de ellos, que busca la dificultad, egoísta, prepotente, entrometido, explosivo, indiferente, celoso, desordenado y abusivo? ¿Es Dios? ¿Hasta dónde puede llegar y qué clase de loco es él o los dioses de la Biblia? El Dios bíblico es todo un matiz múltiple de características demenciales que cubre todas las opciones que se dan adentro del término que los psicólogos y psiquiatras denominan loco. Yahvé es un excéntrico de marca mayor, ya que todo lo que hace, ordena y pretende ejecutar, o que se ejecute, es raro y anormal, mas no divino o milagroso, sino que por medio del terror, trucos y criminales amenazas, es que aflora esa su anormalidad y esa su ridícula extravagancia. O sea, una actitud de absurdas manipulaciones que provocan ridículos resultados a su alrededor. En el libro de Isaías, capítulo 37, versículo 36, nos describe el colmo de la anormalidad y de la absurda extravagancia del demente Yahvé el guerrero, el Padre nuestro que está a la espera nuestra en los cielos, y allá los locos que quieran o que se estén o se hayan peleado por eso. Y salió el ángel de Dios nuestro, dice Isaías, y salió el ángel de Dios nuestro Señor, o sea Yahvé, y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Válgame Dios. Esa es la palabra de Dios Padre, que con esto nos da la tónica de la criminal actitud del Padre, todo amor que está en los cielos y que debería de estar purgando sus asesinatos en cualquier cárcel pública y no siendo adorado, venerado y recibiendo incienso y plegarias de millones de incautos que no saben que su Dios no es más que un desequilibrado criminal y un asesino desalmado. ¿Hay o habrá habido alguna excusa para disculparlo? Bueno, tratándose de la defensa personal o de la defensa ante un criminal que ataca a nuestra familia o para evitar un secuestro o violación, quizás sin ser una disculpa o un permiso para matar, pues quedaría más bien como un atenuante en extremo. Pero para matar a 185,000 personas, pues se necesita estar completamente loco. ¿Será posible exculpar a Yahvé, al Padre nuestro, por este genocidio y continuar orándole, rezándole y pidiéndole por el perdón de nuestros pecados al mayor criminal que públicamente deja la confesión de sus asesinatos tan tranquilamente en la Biblia? La perversidad y la caprichosa actitud del Dios bíblico nos lo cuentan muy bien en el libro 2 de Reyes, que con su relato nos enseña inclusive la manipulación del poder y de la falaz conclusión de haber tomado ese Dios como el Dios de amor que nos han hecho creer. Quien mata, no importa el motivo, es un criminal. Y quien se escuda en la divinidad personalizada en tétrico y cobarde ser, como es este caso,
no es más que un apéndice y cómplice de tal asesino. Pero leamos la cita del libro de Reyes. Y Elías dijo: si yo soy varón del Dios Padre, descienda fuego del cielo y consúmete con tus 50 hombres. Y descendió fuego del cielo que consumió al capitán y a sus 50 hombres, y murió conforme a la palabra de Dios Padre que había hablado Elías. Bueno, cualquier comentario que hagamos sobre esto no nos conducirá más que a lo mismo, pues en el caso que efectivamente haya sido Dios Padre el que envió fuego consumidor y que matara a 50 hombres, más a su capitán, no nos restaría más que declinar cualquier sumisión hacia este asqueroso y prepotente tirano que, escudado en una poderosa personalidad, abusa y mata al que se le pegue la gana. Y si Elías, el gran profeta, condiciona su actuar en la tierra y sus caprichos mesiánicos se manifiestan tan claramente, eso solo puede significar que por magnificar al Dios bíblico lo han dejado convertido en un simple y vulgar asesino sin entrañas, sin ninguna empatía por su supuesta creación. Hago una pausa y regreso con esta ternurez de Dios. Ya regreso. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Regreso aquí a la Fosa Escéptica y me encuentro con mi amigo Hectito Ciales, que vive en Puerto Rico, y es uno de los países que más deseo conocer de todo el mundo, me han hablado maravillas mis amigos que han visitado la isla, y pues sí, lo tengo clarísimo que en algún momento tengo que ir a Puerto Rico, y más después de ver que mi estimado Hectito, porque lo sigo en Facebook, pone unos platillos y la comida, y me parece deliciosa, nada más de verla, y sí quisiera probarla. Entonces, Hectito, gracias por reafirmar mi deseo de ir a Puerto Rico en breve. Bueno, sigamos con el amorosísimo Dios y sus características siniestras. Lo terco, irónico y mordaz, así como la alucinación y la contradictoria personalidad del loco de Yahvé, está expresada en el Éxodo, que dice así, fíjense: y dijo Dios nuestro Señor a Moisés: yo te he constituido Dios para Faraón. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón, para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón, y Faraón no os oirá. Y el corazón de Faraón se endureció, y no los escuchó, como Dios Padre lo había dicho. Entonces Dios nuestro Señor, Yahvé, dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido, y no quiere dejar ir al pueblo. Y sucedió que a medianoche Dios Padre hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiera un muerto. El megalómano y con doble personalidad, el Dios egoísta que la Biblia llama Yahvé y los cristianos adoran como Padre Eterno, hace todo esto por el sencillo gusto de hacerlo.
Y para demostrar la desequilibrada mente del supuesto Dios, les leo algo más del Éxodo. Dice así: Y entonces el Dios de amor dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas caigan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza. Y el Dios de paz derribó a los egipcios en medio del mar. Y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó vivo ni uno solo de ellos. Así salvó Dios Padre aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel gran hecho que Dios nuestro Señor ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temía a Dios Padre y creyeron al Dios de amor y a Moisés su siervo. Miren, Hitler, ese criminal perverso y desalmado que ordenó la matanza de más de 6 millones de judíos en la Segunda Guerra Mundial, pues hoy nos parecería como una blanca palomita, ¿verdad? Y es el mayor genocida que ha existido en la historia de la humanidad. Pero entonces con Yahvé, que endureció el corazón de Faraón para que no dejara salir a los hijos de Israel, que mató todo primogénito de la tierra de Egipto y que asesinó ahogados cruelmente al ejército de Faraón, todo esto para probar su magnífica grandeza, ¿cómo hay que catalogarlo? ¿Dónde queda el Padre Nuestro que el iluso de Jesús nos impuso desde su Evangelio y que era la garantía de que todos éramos hermanos unidos por un solo Dios? Qué fácil resulta el diagnóstico en Yahvé. Este diosecito de pacotilla, que la Biblia tan pomposamente nos ha metido como que es Dios, no es más que un paranoico, esquizofrénico y con psicosis maníaco-depresivas que llenó de sangre, tristeza, llanto y luto a muchísimos hogares de seres humanos que no quisieron compartir y mucho menos comprender la actitud cambiante y degenerada de la presunta divinidad del asqueroso y vil Yahvé. Pero hay algo más. Hablemos ahora de la bestialidad de Dios. Hay una cita muy famosa y popularmente aceptada por la humanidad, la que nos dice que los seres humanos no somos ni ángeles ni demonios. Todos la hemos oído. ¿Qué sobresale en el Dios bíblico? ¿Cuánto de la bestia manifiesta el Padre en su actuar ante los seres humanos? Bueno, toda nuestra vida nos han educado, tanto en la casa como en el colegio, con los amigos, con la sociedad, que nos envuelve, a que debemos de mantener este demonio que todos llevamos dentro muy bien encerrado, ya sea por las buenas o por las malas, debido a que los exabruptos o los comportamientos fuera de tono social y cultural del nivel en el que nos desenvolvemos no es lo apropiado a las buenas costumbres y mucho menos para que la gente nos quiera, ¿verdad? El rechazo no es más que la diplomática manera de señalar que no gusta la bestia que lucimos en un momento determinado. Ocultar a estos demonios que todos llevamos en nuestra más íntima personalidad ha ocasionado la hipocresía más grande que el ser humano jamás haya manifestado. Ahora bien, lo que no se nos ha podido eliminar por completo ha sido la satisfacción de sacar en toda su magnitud a este demonio interno cuando somos ricos, poderosos o con algún grado de diferencia social con todos los demás seres humanos. Sí, ya que un artista famoso, por ejemplo, en un escritor de renombre o en el político que ocupa un puesto alto en el gobierno, si ellos no sacan parte de la bestia o toda la bestia que llevan oprimida, no serán los grandes personajes que el público consumidor o el votante, que es lo mismo, pues espera de ellos, ¿verdad? A todos ellos no solo se les permiten estas salidas y manifestaciones de lo bestia que todos llevamos muy oculto, sino que lo que resulta más curioso es que se les es hasta exigido que lo hagan. La opresión que la religión cristiana ha impuesto con su prédica va encaminada para evitar las manifestaciones de esta bestialidad humana. Eso por lo menos es la excusa puesta por los jerarcas de la Iglesia, e imponiéndolas como pecado, han inhibido todo lo malo que el ser humano tiene por naturaleza, pero lo malo que el terrorista cura o pastor cree, ya que son ellos, precisamente, los que califican qué es lo correcto y qué lo equivocado o pecaminoso. Todo eso ha degenerado en el avivamiento de las más bajas pasiones,
porque el ser humano racional y con su capacidad de aprendizaje adentro de los límites apropiados como para llamarlo inteligente, lo que se le prohíbe y se le veda por medio del terror o del miedo a una hipotética condenación, no funciona. Lo que se logra es inhibir, ocultar y avivar por eso mismo lo que se quiere evitar. Se debe ser un humano racional e inteligente sobre la base de la educación y no a la imposición perversa, tal y como el cristianismo ha procedido. Esa es la única manera para lograr que las ideas y pensamientos en el momento de la opción de hacer o no eso malo, equivocado, perverso que se quiere evitar, se cometa, que sea su propia educación y la comparativa sucesión de imágenes mentales en sí lo que le permitan, visto el panorama, optar por no hacerlo. Y no como la religión cristiana, que pretende evitar el mal y el pecado de manera tan ilusa como lo hace, ya que según ellos se logra gracias al salvaje y violento Dios que adoran e inhibiendo al pobre borrego que por miedo al infierno y al castigo de ese energúmeno que le impusieron por Dios, ya no cometa males y no caiga en las sabrosas tentaciones y mucho menos peque contra nuestro Señor Jesucristo y contra su Padre amoroso que nos salvará solamente a través del cristianismo. Pero ese argumento hoy, totalmente desgastado e impúdicamente abusado, ya no es creído por miles de fieles que prefieren llevar su religión muy a su manera y no bajo ese férreo control intolerante de la Iglesia Católica. ¿Qué parte de la bestia ocupa y está manifestada en Yahvé? ¿Y cuánto de bestia es el Dios cristiano? Cuando nos referimos a la bestia en el Dios bíblico, queremos acomodar el significado a aquella torpe, ruda e irracional manera de conducirse y de manifestarse, ya que carente del mínimo amor o consideración y respeto hacia aquellos con los que le toca relacionarse, según su comportamiento descrito en la Biblia, retrata todo lo irracional que lleva dentro Yahvé, y eso hace que conozcamos qué clase de bestia es el Dios Padre. La exasperación es una de las facetas a las que la psicología le otorga mucha importancia, ya que denota el grado mental en el que una persona seria y bien ajustada y adentro de los límites sociales se acepta a sí misma, admite y reconoce sus propias limitaciones y, lo mejor, lucha activa y tesoneramente por mejorar su conducta. Pero lo hace de manera educada, humilde y convencida de obtener una mejoría para ella misma y para la sociedad en la que se desenvuelve. Claro que uno se exaspera de los demás, pero eso sencillamente es una excusa que esconde nuestra irracional manera de no aceptar a las personas tal cual son. ¿Quién debe asumir el cambio de manera educada? Quien lo debe asumir es el exasperado. La irritación con exceso es la primera manifestación de la exasperación. ¿Cómo son ustedes? A ver, ¿se enojan rápido? Bueno, el Dios bíblico no puede dominar la pasión y con exabruptos coléricos demuestra su exasperación al máximo. Aunque leamos tonterías como la que nos regala la Biblia, desde donde y a pesar de todo, reluce fulgurantemente la bestia que lleva dentro Yahvé el guerrero. No desencadenaré todo el furor de mi ira, dice Yahvé. No destruiré del todo a Efraín, porque yo soy Dios, no soy hombre. Soy santo en medio de ti, y no me complazco en destruir. Qué consideración de la bestia bíblica, ¿verdad? Vean ustedes qué cuadro más bestial. Si el Dios bíblico no se complace en destruir, ¿para qué diablos destruye entonces? Cuando alguien destroza, hiere, mata o destruye, por el solo hecho de destruir, matar o herir, lo que está demostrando es su irracional comportamiento. Y eso se llama bestialidad, ni más ni menos. Pero no se preocupen, tomen su Santa Biblia y ábranla en el Deuteronomio para que cualquier duda, por pequeña que sea, pueda ser eliminada. Ahí está, Isaías, capítulo 26, versículo 20 y 21, nos regala el verdadero retrato de aquel que no se complace con destruir. Y veamos hasta qué punto es falaz, contradictorio y mentiroso el Padre nuestro, que está en los cielos, santificado sea su nombre, a la dulce espera de nosotros sus hijitos. Así dice Isaías. Anda, pueblo mío, entra en tu aposento, cierra tras de ti tus puertas, escóndete en tanto pase la indignación de Yahvé,
Porque he aquí que Yahvé sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad. Isaías, capítulo 30, versículos 27 al 33, deja sin lugar a dudas a comentario alusivo a lo bestia del Dios adorado por millones de incautos y nos expresa esta chulada, esta joya. He aquí que el nombre de Yahvé viene de lejos, encendido su enojo, y en medio de la densa humareda, sus labios llenos de ira y su lengua como fuego que consume. Su aliento cual torrente que inunda, llegará hasta el cuello para zarandear a las naciones con criba de destrucción. Gloria a Dios, hermanos míos. Si creíamos que el diablo, Satanás o el maligno era el único dueño de tales atributos, ¡qué gran equivocación, amigos míos! Pues es el Dios bíblico a quien corresponde el papel que le asignaron al diablo. ¿No les parece así después de haber escuchado esta perorata de Yahvé? Al Dios bíblico le lastiman profundamente las críticas y apareciendo el personaje egocéntrico, Jeremías lo describe intolerante, brutal y lleno de esa actitud tan animal que causa pena y hasta vergüenza. ¿Cómo fue posible habernos tragado el cuenterete ese de la prédica cristiana que Dios es amor y no esa bestia que surge en los pasajes sangrientos de la Santa Biblia? Y leemos en Jeremías capítulo 11 versículos 20. El proceder del divino y bestial Padre nuestro que mandó a su Hijo unigénito, según los dementes cristianos, a salvarnos. ¿De qué? Pues yo no lo sé. ¿Ustedes lo saben? Y dice así: pero oh Dios Padre, que juzgas con justicia, que escudriñas los riñones y el corazón, vea yo tu venganza en aquellos en los cuales hoy he expuesto ante ti mi causa. Bueno, con aliados así, que se cuiden los enemigos más peligrosos que tengamos. ¿Les gustaría un socio de esa calaña y de carácter vengativo y cobarde como luce Dios Padre? Les dejo esa pregunta mientras hacemos una pequeña pausa para regresar de volada aquí a la Fosa Escéptica. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Ya estoy aquí de regreso a la Fosa Escéptica, dice Pablo Llorens. Y después de todo eso, ¿quiénes leen la Biblia? ¿Cómo pueden decir que Dios es amor? Pues sí, la verdad es que en cuanto escudriñas o investigas o por curiosidad empiezas a leer ese libro, es cuando más cerca estás de convertirte en ateo. Aún los más aguerridos defensores de la religión católica sucumbirían ante la evidencia que les presenta un Dios perverso y criminal. Dice Pablo, por eso es importante leer toda la Biblia y no fragmentos intencionalmente elegidos para tan macabra impostura. Pues la verdad es que sí, en la iglesia, en las misas, se escogen capítulos o fragmentos de esta Biblia donde presentan a Dios como que es amor y desechan esos fragmentos o esos pedacitos en donde se les presenta lo que verdaderamente representa ese Dios.
El cinismo y la sinvergüenzada de esta bestia divinizada y ante la que se han arrodillado humildemente para rogarle tenga un poco de compasión y misericordia de los males que les aquejan, la verdad no tiene madre. Es un Dios estúpido, torpe y depredador. La divinidad, como cualidad excelsa y que abruma a cualquiera, tiene que significar forzosamente y sin discusión alguna la perfección. Y leer los conceptos que sobre Dios nos da la Biblia y a los que llama divinos seres, tanto a Elohim como a Yahvé, pues deberíamos preguntarnos, ¿serán perfectos tales payasos y criminales? La divinidad no es tan simple y mucho menos sujeta al manoseo monetario del cual se han agarrado cual sanguijuelas los jerarcas religiosos del cristianismo y que por medio de su falaz predicación han inducido, por el terror sacro, a creer que él o los dioses de la Biblia sean el divino y todopoderoso Ser Supremo, cuando lo que vemos, leemos y experimentamos en carne propia es la usurpación, la maldad y la ferocidad criminal en un personaje con las más bajas pasiones, como reflejo de su psicópata y esquizofrénica personalidad. La divinidad que se le endosa al repugnante Dios del cristianismo es la mayor ofensa a la inteligencia del pobre iluso que sin control de su mente acude compungido y arrebatado por el éxtasis a su iglesia respectiva, sin imaginar tan siquiera que ese divino ser al que su pensamiento se eleva no es más que una máscara psíquica producto de un pobre demente y que refleja efectivamente la imagen fiel de un descarado personaje criminal. Es tan fácil morirse de la risa y gozar a carcajadas sin pagar un centavo en algún show o circo de cómicos. Solo necesitamos revestirnos de una coraza de paciencia y acudir a cualquier iglesia cristiana y oír, ver y sentir ese morbo y esa prédica cargada de fetichismo, vilezas y terrorismo sacro y conocer la perorata de ese divino Yahvé el guerrero, que de divino y excelso ni los calcetines del cura o pastor. Para reír a carcajadas, pues, estúpido el gritón, estúpido el concepto manoseado de la divinidad del Dios bíblico, como estúpidos los borregos que gozan mórbidamente con tal salvajada de brutalidades y con esa coreografía de comedia de tercera categoría en la que los fieles devotos de la divinidad bíblica caen. Todo esto es digno de una mejor causa, ya que el aplauso monótono, el grito destemplado, el don de lenguas, que de don o de favor divino no tienen nada, ya que inentendible lo que es inentendible lo que gesticula el trastornado, no es más que una pantomima para sentirse y lucir como un tocado por la mano de Dios Padre. Y el arrebato religioso que lucen vanidosa y despampanantemente, lo único que consiguen es desprestigiar aún más al todopoderoso y sabio Dios bíblico, al amoroso, entrecomillado, Padre nuestro. La divinidad que suponen los cristianos tiene su Dios es más bien la distorsión del fanatismo intolerante y doloroso que padecen, y que al tener conciencia de su propio fanatismo, como no lo pueden y muchísimo menos lo deben reconocer, lo esconden en la intolerancia de definir a Yahvé, el temeroso y vengador Dios que adornan como su excelsa y pura divinidad. Ese es el traumatismo cristiano. Han tenido que defender el concepto de su Dios divino inclusive, y en el colmo de la falta de fraternidad, con la tristemente Santa Inquisición, la cual se despachó con la cuchara más grande y mató santa y divinamente a todo aquel que significó peligro, obstáculo o aún competencia en el mercado religioso que tenían monopolizado por el acaparamiento de decirse el único y verdadero camino a Dios por medio del fantoche que se fabricaron en el Concilio de Nicea en el año 325. Sí, el Hijo de Dios Padre que han impuesto a sangre y a fuego. El grave problema con el que se han tenido que enfrentar los fieles creyentes en este inmisericordia de Diosecito ha sido cuando oyen que se les definen todos los atributos de la divinidad que suponen tiene Yahvé y Elohim, y reconociendo los detalles del ropaje ficticio con el que van cubriendo la mentira escondida entre la vestimenta de luces y colores, tienen necesidad de hacer acopio de mucha entereza, además del terror a la condenación y al fuego eterno,
y verse amenazados a que obligadamente tienen que creer en la divinidad que se ve nebulosa en ese asqueroso ser. La divinidad del Dios bíblico estúpidamente está cubierta por 3 mentiras básicas. Y digo que estúpidamente porque sin 2 dedos de frente y sin capacidad de razonamiento, no saben tan siquiera que a lo divino, a lo excelso, a Dios, no pueden describírsele y mucho menos conocer de su íntima y limitada esencia. Las 3 mentiras en las que descansa el andamiaje divino del Dios repugnante del cristianismo son la parte filosófica, la parte mitológica y el irracional ritual dogmático. La parte filosófica, que está dentro del montaje de la divinidad cristiana, no es más que la pretendida y absurda esencia de la religión. Pero como no está sujeta a la discusión y mucho menos a hacer un estudio comparativo, científico y lógico, porque lo derrumbaríamos tal y como lo hacemos desde la fosa escéptica, no se permite la más ligera duda. Y quien dude o discuta de la divinidad no será más que un hereje, un blasfemo y un pecador a los ojos amorosos de Yahvé. Con tales recompensas, ¿quién, por muy torpe que sea, podrá descarriarse de la línea filosófica y falaz de la divinidad cristiana? Para que algo verdaderamente sea y cumpla con la condición de ser indiscutiblemente una verdad sin réplica, primero que todo, no debe de defendérsela o tener preparados argumentos para hacerla e imponerla como una verdad indiscutible. Al sol, por ejemplo, ¿quién puede negar que nos alumbra, que su calor da vida y provoca innumerables reacciones biológicas en nuestro planeta? ¿Habrá habido necesidad de argumentos a favor para defender esa verdad innegable? Lo que debe de quedar claro es que la divinidad de Dios no es sujeta no a la discusión o la duda porque es permisible hacerlo o sentirlo, sino a monopolizar en un sujeto o grupo de sujetos que con un solo ejemplo dejarían demostrada su bajeza moral, energética y con esa muestra de pequeñez y no de excelsitud. Todavía y así siguieran gritando tener a la divinidad adentro de ese concepto filosófico que de Yahvé y de Elohim hacen, defienden e imponen. La excelsa divinidad del todo no puede rebajarse y mucho menos arrastrarse en el fango del crimen y de los asesinatos, que son el pan de cada día de la divinidad bíblica. Jeremías capítulo 31, versículo 28, nos deja completamente clasificada esa obtusa esencia filosófica que la divinidad cristiana posee y de la cual hace gala presumiendo de ella, y que no refleja más que la verdad de tal complejo fanático y falaz que han impuesto. Dice Yahvé ahí en Jeremías, y me ocupé de ellos para arrancar y derribar, y trastornar y destruir y afligirlos. ¿Qué de excelso, puro y santo divino encuentra usted en ese reptil asqueroso que se ufana de ser destructivo y cobarde, que aflige y trastorna en vez de consolar y ser creativo? La parte mitológica que tiene la farsa divina del cristianismo no es más que el cúmulo de leyendas, inventos y elucubraciones que, tratando de darle connotaciones excelsas a su Dios particular y a Jesucristo, no han hecho más que el estrepitoso ridículo con los relatos copiados de la vida de Buda, de Krishna, de Mitra y de miles de otros divinizados seres humanos que fueron tomados en sus respectivas culturas como hijos únicos de Dios, y que anteriores al divinizado Jesús lo dejan en grave entredicho y convertido en una piltrafa más, ya que incapaces de originalidad, burdamente copiaron todos y cada uno de los relatos fabulosos y de las cosas asombrosas que como efecto especiales rodearon desde su nacimiento hasta su muerte a esos anteriores hijos de Dios, y atribuyéndoselas estúpidamente a Jesús, pensando que nadie se daría cuenta del engaño. Lo han dejado convertido en un mamarracho y que junto a su padre forman la pareja de vilezas que se han fabricado como divinidad. La parte ritual basada en el fanatismo y el dogma sacado de la parte filosófica y mitológica que sobre la divinidad han impuesto, la forma concreta, físicamente palpable, y que todos pueden compartir para que el que quiera experimentar a la divinidad bíblica tenga la libertad de poder probar la existencia del Dios y del Padre nuestro. ¡Qué ironía! ¡Y qué falta de respeto! No a Dios, sino a la manada de borregos que acuden a probar un poquito de Dios.
Inclusive, y los más perversos son los católicos, que comiéndose a la divinidad por medio de la Santa Comunión, fíjense, y en la hostia, no se imaginan que el proceso metabólico y natural de la fisiología humana lleva, sin ninguna duda, a que esa misma divinidad comida en el ritual salga como excremento a la hora de evacuar los intestinos. ¿No lo habían pensado? ¿Creen que la hostia no se defeca como cualquier cosa que ingerimos? ¿O creen que por ser el cuerpo de Dios Padre, como nos han dicho en la persona de Jesús, eso exime la función biológica de defecarlo? ¡Qué locura! Primero se comen a su Dios y luego lo cagan. Voy a seguirme riendo mientras hago esta última. Es que es increíble, ¿no? Vas, te comes supuestamente el cuerpo de Dios, de Jesús, te lo tomas porque el vino también dicen que es transmutado, y luego vas al baño y lo cagas. La santa caca de ese día, pues es fantástica. Voy a hacer una pausa mientras oreo aquí la habitación, porque tanto hablar de excremento ya me dejó un verdadero olor como fétido. Regreso. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Ya estoy de regreso, dice Pablo Llorens, el diablo es un angelito al lado de ese Yahvé. Pues la verdad es que si tú lees la Biblia, te das cuenta que el que mata, el que aniquila, el que hace las masacres, no es Satanás. ¿No será que le están rezando al Dios equivocado? Y dice Pablo Llorens, esa hostia tiene calorías. Pues sí, imagínate que cada átomo de la hostia representa el cuerpo transmutado de Jesucristo. Entonces, si cada átomo tiene todo un cuerpo, pues la verdad es que pues, está excedido de calorías. Un día el gobierno de México lo va a prohibir, como ha prohibido hasta las sopas estas chinas que venden como marca Maruchan o como otras cosas, ¿verdad? Hablemos ahora del Dios dogmático. El dogma, siendo la segura, única y por ende exclusiva respuesta a un algo, y por no admitir ninguna otra opción, no es más que el monumento a la intolerancia, a la violencia y a la desfachatez más grande, y por lo tanto una falsedad. La Iglesia cristiana mal hace en gritar que tiene un dogma de fe en el personaje que nos presenta como Dios Padre, ya que si dogma es una verdad incuestionable, ¿cómo es posible que la misma Iglesia cristiana los haga adorar a un fantoche como Yahvé y a un grupo de seres como lo son los Elohim, diciendo que ambos son la incuestionable verdad divina? ¡Qué necios! Un dogma de la naturaleza, como lo puede ser el aire que respiramos y que no admite opción, ya que para todo ser humano es indispensable, o el agua, que no admite sustituto, son comunes a todos los organismos vivos y por eso mismo una verdad incuestionable, tal y como el axioma matemático de 2 y 2 son 4. Pero el dogma religioso bíblico, ¡ay Dios mío! Primero, por no ser común a todos los seres humanos, ya que Yahvé y Elohim, por lo menos para la gran inmensa mayoría de los pobladores de este bello planeta,
o sea, para más de 5,000 millones de habitantes, no es y mucho menos representa lo que es divinidad. Segundo, por estar fincado o basado en la muerte y en la violencia al 100%, y que bastando con abrir cualquier Biblia de cualquier iglesia cristiana, es fácil darnos cuenta cómo caen millones de cadáveres de hombres, mujeres y niños, además de animales y aves sacrificadas a ese cochino ser al cual le encantan los holocaustos de vísceras y excrementos. Todo eso no solo representa una muestra de la patraña, sino que es un insulto a la inteligencia del ser humano que, adormilado, sigue en el carro religioso de la cristiandad. Y tercero, siendo dos de los conceptos sobre una supuesta misma divinidad en la Biblia, y que para colmo uno de ellos es múltiplemente protagonizado por los fuertes y poderosos, seres que el vocablo Elohim reúne en su significado, en todo eso no hay más que mentiras. ¿En dónde está esa segura, única y verdadera respuesta divina en el aberrante concepto de dos seres que forman la divinidad bíblica? ¿Dogma en el diosesito fantoche del cristianismo? ¡Caracoles! Si hoy hemos aceptado en nuestra herrumbada y religiosa mentalidad lo que Jesús dejó implantado, o mejor dicho, lo que dicen los falsarios de Nicea que dejó Jesús implantado, y que debemos tomar al Dios bíblico como que es el Padre nuestro, ¿con cuál de los dos conceptos bíblicos se tienen que quedar los católicos? Porque solo uno de los dos tiene que haber sido el preferido de Jesucristo. Yahvé, el guerrero, o Elohim, que significa los fuertes y poderosos. ¿Cuál es el verdadero y único Padre que Jesús quiso que adoraran en el cristianismo? Jesús, como judío que era, porque nació judío, vivió como judío y lo mataron por y como judío, y como heredero del sacerdocio y del poder político que como rey de Israel le correspondía desempeñarse, y no como hijo de Dios como tan burdamente nos lo han implantado, por su misma condición de rey sacerdote, tenía que conocer a fondo las Sagradas Escrituras o Torah, que no son otras que el Viejo Testamento de la Biblia. Y asumiendo, afirmando y actuando como el legítimo heredero al trono del rey David, tenía que saber de Elohim y de Yahvé, razón que hoy me permito resaltar ante el dogmático proceder cristiano de manipular tan groseramente el concepto del Padre Nuestro para embolsarse o continuar esquilmando el dinero de sus feligreses, para preguntarnos, no sin razón, a quién hay que identificar como el Padre Nuestro amoroso y perdonador, a la vez que rencoroso y criminal, al cual le han orado inclusive en el clímax de la problemática que envuelve a cualquier cristiano hoy en día, creyendo torpemente que ese es el verdadero camino. ¿Quién es el Padre Nuestro? ¿Acaso es yo soy el guerrero o los muchos fuertes y poderosos? ¿A quién se tienen que dirigir como el Padre Nuestro? Pablo, en el libro 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 4, nos dice tajantemente, porque Jesucristo es la imagen de Dios. Juan 14:9 deja constancia, Jesús le dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En el Génesis, por su parte, nos aclara, y crearon los Elohim al hombre a su imagen. Pero también Génesis nos da otro punto de vista. Entonces Yahvé modeló al hombre de arcilla del suelo. Y Mateo advierte, sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Juan nos cuenta, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Y por último, Juan 14:16, esta cita famosísima de la Biblia, señala sin equivocaciones, solo a través de mí, dice Jesús, se va al Padre. Veamos el gracioso dogma del Dios mentiroso y criminal al que llamaron Padre. Si Jesús es la imagen de Dios, y este concepto divino nos lo presenta Jesús como Padre nuestro, y se ha catalogado a Jesucristo como Hijo unigénito de Dios Padre, y a esto agregamos que nosotros, los seres humanos, hechos del vulgar barro de la tierra, sin importar la fabricación ni mucho menos el material del cual fuimos sacados, podremos llegar a ser perfectos, además de ser la imagen y semejanza del Dios Padre. Resulta que el Dios del cristianismo, el Padre amoroso, castigador y criminal, es un pobre fantoche de barro. Y Jesucristo, su amado Hijo, es otra figura de arcilla. Y ambos, Dios Padre y Jesús el Hijo, son dos monigotes de polvo y fáciles de deshacer. ¿O creen ustedes que son Dios?
¿Dónde está el orgullo, la divinidad y la grandeza que pregonan los gritones desde el púlpito que tienen el Dios Padre y su descarado Hijo Jesucristo? ¿Cómo continuar tomando a dos farsantes que son imagen y semejanza de los hombres y pasionalmente idénticos con el más depravado y criminal degenerado ser humano, que los haya en abundancia, y gritar y patalear que son Dios y que son el único camino hacia la salvación eterna? ¿Cómo es posible y en qué cabeza puede caber que existan los teólogos y la teología dogmática, no para probar o demostrar a Dios, sino para demostrar mórbidamente y lleno de contradicciones sadomasoquistas y lujuriosas que ambos conceptos que sobre la divinidad bíblica nos presentan son lo bueno, lo único y la verdadera esencia pasional de la manifestación tortuosa de las entidades que se esconden bajo el nombre de Yo soy el guerrero, que es Yahvé, y entre todos y cada uno de los muchos fuertes y poderosos, que es Elohim. El dogma cristiano, por ser traicionero y sádico, no refleja más que la grave evidencia del fanatismo y de la intolerancia del rencor ritualista de una doctrina netamente basada en la falsedad y en el egoísmo de creerse el único camino a Dios, y por consiguiente es humo, polvo y truco violento que, bajo el terrorismo sagrado y el diablo y su infierno, como socios en el asunto de asustarnos para mantener el boato y la tertulia de la jerarquía cristiana, simplemente son una farsa. Dogma cristiano y diablo e infierno, así como curas, pastores e iglesias y tabernáculos, son nada, porque si desde ahí se nos grita que Jesús es el único camino que nos queda para llegar a Dios, simplemente nos están tonteando, ya que el Dios del cristianismo no ha probado su existencia. Al diosecito de la Biblia se le adjudica la acción y se le nombra como Dios creador del mundo. Y esto es el dogma de la doctrina general sobre la creación, el Génesis. Y el Génesis nos dice, en el principio los fuertes y poderosos, o sea, Elohim, crearon los cielos y la tierra. Y el Génesis también dice, en el Génesis 2, dice por el contrario, y contradiciendo por eso mismo al clero y a todo el cristianismo en general, nos dice, el día que yo soy el guerrero, Yahvé Sabaoth y no Dios, hizo la tierra y los cielos. ¿En dónde está entonces el dogma de la creación? ¿En dónde está la certeza infalible de dos y dos son cuatro? Si hay dos versiones diferentes, una de la otra, adentro de un supuesto mismo suceso, y con el manifiesto craso error y mala fe de sostener que fue Dios el creador que aparece en ambas versiones de la Biblia. Y leemos desde esta el tratado ilegal religioso del dogma cristiano que nunca mencionan, en ninguna de sus dos versiones, a Dios, sino a Yahvé y a Elohim, cuya traducción no significa en ninguno de los dos vocablos hebreos utilizados en la Biblia, Dios, sino, como ya lo hemos visto, yo soy el guerrero y los fuertes y poderosos. Yo soy el guerrero es Yahvé y los fuertes y poderosos es Elohim, que como es fácil deducir y descubrir, porque salta a la vista, no son Dios. El Génesis, capítulo 1, versículo 20, nos cuenta un primoroso relato. Produzcan las aguas a las aves que vuelan. Pero en contraposición, el propio libro Génesis, solo que desde el capítulo 2, versículo 19, ridículamente lo desmiente, pues surge otro ahí que sí que dogmático, concepto contrario al no menos dogmático proceder ya leído sucedido con los Elohim. Yahvé formó la tierra a toda ave de los cielos. En un lugar dice que las aguas produjeron a las aves, y en otro dice que fue Dios quien formó la tierra, en la tierra a toda ave de los cielos. Dos versiones contrarias peleándose entre sí por ser tomadas como la palabra de Dios en el dogma de la supuesta y única verdadera creación que propugnan los fantoches que dicen ser teólogos o estudiosos de Dios, y que además, y como premio a su infalible labor investigativa, en ninguna de ambas contradictorias versiones del surgimiento de las aves se hace creer o se influye a que se esté hablando de Dios del todo, y que la verdad absoluta es quien procede a ejecutar tal hecho de tan gran trascendencia, sino que muy claramente nos dejan dicho que Yahvé por una parte y Elohim por la otra son a quienes se identifican plenamente como los fabricantes de las aves, uno que utiliza el agua como fuente de ellas y el otro la tierra. En una versión Elohim crea en el mismo instante y de manera simultánea al varón y a la hembra, y con la particularidad muy romántica y especial de hacerlos a su imagen y semejanza.
Pero en la guerra endiablada por liderar y comandar el dogma cristiano, en la otra versión, Yahvé hace al hombre moldeándolo con sus propias manos, como alfarero del barro, y por último, y luego de hacer otras cosas, quitándole una costilla al hombre, forma a una mujer. Dogma, verdad incuestionable en esas contradicciones, verdad irrefutable en esa miserable y pobre narración dualista y tergiversada de la creación bíblica, teólogos o estudiosos de Dios Padre para tan mala y vergonzosa actuación de los que se pelean por el protagonismo de las sangrientas páginas de la Biblia. ¡Ay, no! Hasta mi perro ladró. Lo repugnante de los teólogos y su estupidez dogmática, en la que todos estamos de acuerdo, luego de ejemplos tan significativos que nos regala la misma Biblia, es haberse abrogado el inútil como fatuo y prepotente título de estudiosos de Dios. ¿Cómo su mente de hormiga, con perdón de las hormigas, puede entender, estudiar, interpretar y definir a Dios? ¿Por qué en su estúpida humildad de su orgullo no se han dado cuenta de la ridícula posición de llamarse estudiosos de lo inestudiable según ellos? El dogma cristiano y sus chiflados teólogos sostienen para su propia decadencia que el Dios bíblico, que ellos tan pésima como falazmente han identificado como que es Dios, es un Dios idiota, y le llaman el sagrado dogma de la Trinidad de Dios a la excusa que le sirve para explicar y definir al Dios bíblico, pero que no es Dios. El único pequeño escollo en tan bella concepción es que la Trinidad en la que se partió el concepto de Yahvé y de los Elohim, que no es Dios, y que nunca lo han aclarado, es que fue un invento y una locura producida durante el concilio llevado a cabo en el año 325 de la Era Común en Nicea, y que bajo las más vulgares insultos, demostraciones soeces y lío a golpes entre los primeros padres santos de la Iglesia, el Espíritu Santo inspiró a los presentes y decidieron luego de una votación mundana y por la mínima diferencia, que el Dios de la Biblia era un ser triple compuesto por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, al cual precisamente en ese mismo concilio se lo inventaron los mismos santos e inspirados varones conciliadores. Verdad absoluta y sin equivocaciones o dogma en una decisión fruto del comadreo y de las trompadas que fueron las verdaderas inspiraciones que obligaron a llevar a cabo tal sandez. Siendo el dogma una verdad tan obvia que no necesita demostración alguna, con una sola mentira que le saquemos a relucir a la tal divinidad dogmática de la Santa Biblia o a la mal llamada palabra de Dios, sería muy fácil eliminar a teólogos, a dogmas cristianos y a la Iglesia basada en un nebuloso e inexistente personaje que, como Jesús, que fue el heredero político del reinado de Israel y no el Hijo de Dios Padre, resulta el más fantoche y ridículo personaje que religión alguna se haya inventado. En el libro del Génesis, este libro nos asegura algo, que si de verdad los Elohim fuesen Dios, no hubiera habido necesidad de apantallar y menos de lucir esa burda y cómica afirmación que niega lo divino que hemos creído tienen los muchos fuertes y poderosos seres que encierra el tal vocablo. Y conociendo nosotros del asuntito que Caín comete en contra de su hermano Abel, como la segunda manifestación de que no todo era miel sobre hojuelas o bueno en gran manera como lo asegura el perverso diosecito de la Biblia, pues un asesinato ¿qué de bueno destila o tiene como para ejemplificar la gran mentira de haber afirmado Dios Padre que todo lo hecho por él era bueno en gran manera? Amigos, creo que con esto acabo. Dice Pablo Llorens, qué historia tan rara entonces. Le matan al Hijo al Todopoderoso, no lo defendió, pero sí mató por otras cosas a miles de seres humanos. Pues sí, mi estimado Pablo, las contradicciones bíblicas son de tal magnitud que yo no entiendo cómo existe todavía gente, bueno, sí lo entiendo porque no leen la Biblia y únicamente se dedican a ir a misa para lucir el último modelito de ropa y platicar y chismear, que para entender lo que se les está diciendo y queriendo meter en el coco. El día que esta gente, que lo dudo, lea la Biblia, entonces se dará cuenta en la absurda mentira en la que está metido. Si Jesús era imagen y semejanza de Dios y Jesús era hombre, entonces era hombre Dios. Pues sí, y si nosotros somos hechos de barro y somos hechos a imagen y semejanza de Dios, entonces también Dios es de barro.
son cosas, como dije en uno de los videos, son cosas, son preguntas que no tienen una respuesta razonable. Bueno, amigos, con esto concluyo la fosa escéptica número 173. Les vuelvo a invitar, les vuelvo a hacer la invitación para que se acerquen al canal de YouTube, se suscriban, le piquen ahí en la campanita para que pues no se pierdan ninguno de los videos del contenido del canal, que se acerquen al grupo de Facebook, que está muy interesante, que se acerquen también al Telegram, que nos dejen sus comentarios en todas las plataformas, en las más usuales o las que más reviso y los leo todos, es Spreaker y iVoox. Ahí con seguridad leo yo los comentarios, porque me resultaría muy problemático estar leyendo los comentarios en todas las plataformas en donde está alojada la fosa escéptica. En donde sí mantengo un diálogo más abierto, ¿verdad? más continuo, es en el grupo de Facebook y en el canal de YouTube. Así es de que acérquense a estas plataformas, sobre todo al grupo al canal de YouTube, que hagamos que se haga más grande, esperemos. Y pues por mi parte ha sido todo. Les sugiero que se sigan cuidando de esta pandemia y que se cuiden ustedes, porque al cuidarse ustedes se cuidan también sus familiares. Así es de que nos vemos en la próxima fosa escéptica. Hasta luego. Cuídense, buenas. Que les vaya bien. Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Te esperamos en el próximo capítulo a través de Spreaker, Spotify, Apple Podcasts y iVoox.